Un reciente e impresionante evento natural tuvo lugar en la Cava, un sitio sagrado para los peregrinos. De repente, una tormenta de granizo golpeó a los adoradores, llevándolos a reflexionar sobre su significado. Muchos especulan que esta tormenta de granizo lleva consigo un significado más profundo más allá de las simples condiciones climáticas, sugiriendo un mensaje divino. Esto plantea la pregunta de si representa algo positivo o negativo, simbolizando tanto la salvación como el posible deterioro de la humanidad. Te invito a ver el vídeo hasta el fin, para desentrañar los verdaderos eventos que se desarrollaron en la Cava. Además, te insto a orar por todos los fenómenos naturales, incluidas las tormentas de granizo, reconociendo que todo sucede con un propósito y sirve como una forma de comunicación divina. Aunque la tormenta de granizo ha cesado, como se describe en el libro de Apocalipsis, se presenta una representación del templo celestial de Dios que se abre, revelando la presencia del Arca del Pacto. Este evento significativo ocurrió junto con intensos terremotos, tormentas eléctricas, relámpagos y sí, incluso tormentas de granizo. Es importante destacar que el Arca del Pacto estuvo perdida durante mucho tiempo y su ubicación actual sigue siendo desconocida. Sin embargo, cada vez que reaparece, el granizo acompaña coincidentemente su regreso. Esta correlación no debe ser fácilmente descartada como un mero acontecimiento casual. Las tormentas de granizo son consideradas una indicación divina del juicio de Dios, señalando el juicio final sobre las naciones. El templo de Dios se manifiesta en el reino celestial, no en la tierra. Para asegurar la preservación de elementos inquebrantables, aquellos que eran susceptibles de ser sacudidos debían ser removidos. Aunque el templo físico fue destruido, la verdadera morada de Dios permanece en el cielo, junto con sus seguidores genuinos. Además, el Arca del Pacto, que simbolizaba la presencia y el favor de Dios en el Antiguo Testamento, se observa en el cielo en lugar de en la tierra. Los relatos históricos de Josefo indican que el arca estuvo ausente del segundo templo, habiendo sido perdida durante la invasión babilónica en el 586 AC. En consecuencia, la presencia de Dios ya no se simbolizaba a través de una nación física o un templo en Jerusalén, a pesar de su reconstrucción en el 516 AC y su posterior embellecimiento por parte de Herodes en el siglo I. La representación del arca dentro del templo celestial significa que la presencia y el favor de Dios se otorgan a su pueblo, extendiéndose más allá de los límites físicos de la nación judía. Dios ha ejecutado juicios sobre las naciones que se oponen a su pueblo elegido. Alternativamente, la aparición de tormentas de granizo también puede ser interpretada como una señal del regreso de un artefacto significativo y perdido desde hace mucho tiempo. El Arca del Pacto tenía una importancia inmensa en las prácticas de adoración del Antiguo Pacto. Este objeto venerado era un cofre dorado colocado en el lugar más sagrado, que contenía las tablas del pacto, la vara de Aarón que milagrosamente floreció y una jarra de maná. El propiciatorio cubría el cofre, con dos querubines mirándose el uno al otro y proyectando su sombra sobre él. La presencia de Dios descendería sobre el propiciatorio, entre los querubines, lo que significaba su gloria. El arca servía como una representación de la persona y la obra redentora de Cristo. Los 10 mandamientos grabados en el arca transmitían las instrucciones divinas de Dios a su pueblo. Aunque los 10 mandamientos perduran, su presencia física nos ha dejado algo inquietos. En respuesta, Dios ha vuelto a presentar el arca del pacto, presentando los 10 mandamientos de nuevo para despertar a su pueblo. Al considerar los eventos recientes en la Cava, que incluyen tormentas de granizo, se vuelve evidente que estas ocurrencias tienen un profundo significado más allá de ser fenómenos ordinarios. Naturalmente, puede surgir el miedo al contemplar si estos signos son favorables o desfavorables. Sin embargo, independientemente de su naturaleza, representan los mensajes de Dios. Él desea que estemos vigilantes, reconozcamos nuestros propios errores y estemos preparados para recibirlo. En un momento impredecible, Dios regresará y reunirá a aquellos que estén preparados. Si estamos listos, Él nos abrazará. Sin embargo, si estamos enredados en los pecados del mundo, seremos consumidos por la tormenta de granizo, impidiéndonos reunirnos con nuestro verdadero Salvador. Mantengámonos atentos y oremos juntos. El granizo se menciona en varias ocasiones en la Biblia,
incluyendo en el Éxodo, donde Dios utilizó una tormenta de granizo para castigar a Egipto debido a que el faraón se negaba a liberar a los israelitas. Dios anunció que caería un granizo muy pesado, como nunca antes había experimentado Egipto. Esta tormenta de granizo fue la 7ª plaga en el tercer ciclo de las 9 plagas. Recientemente, se produjo una tormenta de granizo en la Caba, un lugar sagrado para los peregrinos, lo que ha llevado a especulaciones sobre su significado. Algunas personas lo interpretan como una señal divina, mientras que otros lo consideran un fenómeno natural. La interpretación de esta tormenta de granizo difiere y es importante abordarla con una mente abierta y respeto por las diversas creencias. Las tormentas de granizo son fenómenos meteorológicos relativamente comunes que pueden ocurrir debido a condiciones atmosféricas naturales. Se forman cuando las corrientes ascendentes en las tormentas levantan las gotas de lluvia hacia partes extremadamente frías de la atmósfera, lo que provoca que se congelen y se formen trozos de hielo. Con el tiempo, estos trozos pueden crecer y finalmente caer al suelo como piedras de granizo. Aunque las tormentas de granizo tienen explicaciones científicas basadas en patrones climáticos, a menudo se han asociado con intervención divina o significado simbólico en diferentes culturas y religiones a lo largo de la historia. En ciertos textos religiosos, el granizo se representa como un medio de castigo divino o como una señal de un juicio inminente. En el contexto de la Kaaba, un lugar sagrado para los musulmanes, la tormenta de granizo puede ser entendida de diversas maneras. Algunos seguidores pueden percibirla como un recordatorio del poder de Dios y un llamado al arrepentimiento y la introspección. Otros pueden interpretarla como una prueba de fe o un símbolo de purificación espiritual. Es importante mostrar respeto y reconocer estas interpretaciones, ya que están arraigadas profundamente en convicciones personales y religiosas. Vamos a explorar ahora el significado más profundo de Apocalipsis 8, donde se describe el granizo y el fuego mezclados con sangre como una representación de la presencia de la falsedad que surge del amor infernal. Esta falsedad destruye el bien, la verdad y distorsiona las enseñanzas de la palabra divina. En este contexto, el granizo simboliza la falsedad que destruye el bien y la verdad, el fuego representa el amor infernal, y la sangre significa la falsificación de la verdad. Cuando estos elementos se combinan, se vuelve evidente que el granizo y el fuego mezclados con sangre simbolizan el poder destructivo de la falsedad que surge del amor infernal, el cual corrompe tanto el bien como la verdad y distorsiona las enseñanzas de la palabra divina. El simbolismo descrito aquí tiene su origen en el mundo espiritual, donde estos fenómenos se manifiestan cuando la influencia del amor y la sabiduría divina del Señor desciende desde el cielo hacia los reinos espirituales inferiores habitados por aquellos que abrazan falsedades surgidas del amor infernal y distorsionan las enseñanzas de la palabra divina. El concepto de granizo lleva consigo un simbolismo significativo, representando la soberanía de Dios y su triunfo final. Más allá de su asociación histórica con las plagas de Egipto, el granizo está intrínsecamente relacionado con la revelación divina y simboliza la gloria y la majestuosidad. El libro del Apocalipsis ofrece una visión profética de la culminación del plan de Dios, revelando el regreso victorioso del Todopoderoso. En medio de fenómenos cósmicos e intervenciones divinas, el granizo se erige como un testimonio de la magnificencia del triunfo definitivo de Dios sobre la oscuridad y el caos. El granizo representa la restauración de un elemento sagrado en la presencia divina de Dios, como se enfatiza en los Salmos 6 y 12, Isaías 28, 2 y Salmos 148, 8. Se representa como un instrumento en la sinfonía de la creación, reflejando el poder majestuoso de Dios. Las piedras de granizo celestiales se convierten en una expresión poética de la autoridad de Dios, descendiendo a su mandato para manifestar su gloria divina en la tierra. Al adentrarnos en el simbolismo bíblico del granizo, este nos recuerda que la soberanía de Dios trasciende los límites del tiempo y la historia. Las Escrituras resuenan con la anticipación del regreso del Hijo de Dios, resaltando la importancia de tener una fe paciente e inquebrantable mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Ya sea mencionado en contextos de juicio o momentos de magnificencia divina, el granizo enfatiza la naturaleza temporal del plan de Dios, que abarca los siglos y anuncia el glorioso regreso de aquel que espera pacientemente reunirse con su pueblo. Es vital comprender la perspectiva más amplia. Aquellos que no están en Cristo están dispuestos a unir fuerzas para oponerse a su pueblo, y el juicio de Dios será proporcional a las ofensas de la humanidad.
La justicia del Señor en el día final inspirará adoración, y aquellos que experimenten su ira no se apartarán de sus malas obras. Las tormentas de granizo pueden servir tanto como señales de los últimos tiempos como símbolos de salvación. En varias instancias mencionadas en la Biblia, Dios utilizó piedras de granizo para ayudar a los israelitas a superar a sus enemigos, como se relata en el caso de Josué. Esto demuestra la capacidad de Dios para derrotar a nuestros adversarios cuando tenemos fe en Él y le servimos fielmente, de manera similar a como Él venció a los enemigos de los israelitas. Del mismo modo, Dios envió granizo sobre Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud y guiarlos hacia la tierra prometida. La mención del granizo representa la ira justa de Dios hacia aquellos que desobedecen sus mandamientos. El faraón, que carecía de fe en Dios y se negaba a obedecerle, enfrentó un castigo junto con todos aquellos que despreciaron sus mandamientos. Esto nos enseña que Dios castiga a los injustos mientras protege a los justos de su ira. En ciertos casos, el granizo simboliza la necesidad de arrepentimiento para evitar el juicio de Dios. Dentro del libro de Ezequiel, el profeta relata una visión en la que contempla la magnificencia de la presencia de Dios, la cual incluye una tempestad de granizo y fuego. Esta visión sirve como un mensaje de advertencia para aquellos que han construido sus vidas sobre una base falsa e inestable. Les insta al arrepentimiento y les recuerda que solo a través de la gracia de Dios pueden encontrar salvación y ser librados del juicio. Esto se asemeja a la historia del gran diluvio, que fue un juicio divino de Dios. Después de que el granizo del castigo cesó, le siguieron bendiciones, lo cual simboliza la perspectiva de renovación, restauración y avivamiento una vez que haya pasado el periodo de juicio. El granizo sirve como un poderoso símbolo que representa cómo Dios cuida de su pueblo, los acompaña y produce un cambio transformador en sus vidas. Cumple un doble propósito en el ámbito espiritual, tanto como una bendición como una forma de castigo. En un sentido espiritual, el granizo se considera como una indicación de la ira de Dios. La Biblia retrata instancias en las que la ira y el enojo de Dios se dirigen hacia aquellos que lo ofenden a Él y a su pueblo, lo que resulta en la caída de piedras de granizo que provocan muerte y destrucción. Por lo tanto, el granizo puede significar espiritualmente el desagrado y el juicio de Dios sobre las personas que persisten en sus caminos malvados y rechazan su misericordia e invitación al arrepentimiento. En resumen, el simbolismo del granizo y el fuego mezclado con sangre en el libro del Apocalipsis significa la fuerza destructiva de la falsedad que proviene de deseos corruptos y malvados, que lleva a la distorsión de la verdad, la bondad y el mensaje divino. La representación del granizo en la Biblia lleva múltiples significados, representando la autoridad, el triunfo y la ira de Dios, así como la necesidad de arrepentimiento. Sirve como un recordatorio de la absoluta soberanía de Dios y su gran plan de redención y juicio. Ya sea que sirva como una advertencia de un juicio inminente o como un símbolo del poder de Dios para proteger y liberar a su pueblo, el granizo resalta la naturaleza temporal de las intenciones de Dios y la importancia de alinearnos con su divina voluntad. En última instancia, comprender el simbolismo del granizo en la Biblia nos inspira a buscar la justicia, responder al llamado de Dios al arrepentimiento y depositar nuestra confianza en su victoria final sobre el mal.